Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en nuestro Mirador 656, en el inicio de una tercera temporada que yo espero que traiga para nosotros muchas y muy agradables sorpresas. ¿Por qué motivo emprendemos una nueva temporada? Bueno, porque queremos darle un giro, un cambio, queremos establecer nuevas propuestas en este proyecto para que sea más del agrado de todos ustedes y para poder involucrarnos un poco más en todo lo que tiene que ver con tres elementos que son indispensables en la sociedad mexicana y en cualquier sociedad, como son la historia, la cultura y la misma sociedad. Todos tenemos una diferente formación sociohistórica. Esto es, somos distintos uno de otro y hay cuestiones que a veces no pensamos con relación al espacio donde vivimos y que sin embargo también el lugar donde nosotros vivimos, aparte de tener historia, tiene una personalidad única y tiene una forma particular de recibir a la gente, de estar con la gente, de sentir a la gente y de entregarse a la gente. Es frecuente que nosotros escuchemos en alguna charla cómo la tradición culinaria de ciudades mexicanas, como Puebla, por ejemplo, es un monumento, es un portento a la cocina mexicana, como también lo es la cocina en el estado de Yucatán, como es, por ejemplo, un portento de sus playas, el mar Caribe mexicano, que es bellísimo y que alberga lugares verdaderamente insospechados por su belleza, verdaderos paraísos. Y bueno, cada una de ellas atesora y tiene cosas muy particulares. Si nosotros vamos al desierto o vamos a la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, son totalmente diferentes y tiene cada una de ellas su propia personalidad. Y cuando nosotros pensamos en la ciudad en la que vivimos, también debemos de estar plenamente convencidos de que el lugar donde nosotros vivimos tiene una personalidad, tiene una historia, tiene muchas cosas que contarnos y es bien importante que nosotros podamos adentrarnos en ella para poder entenderla, para poder vivirla, para poder contarla, para poder explicarla, para poder expresarnos acerca de ella cuando estamos intentando hablar de la tierra que nosotros amamos. A mí no se me ocurre pensar, por ejemplo, en Pachuca, la ciudad de Pachuca, capital del estado de Hidalgo, si no pienso en los pastes, pero tampoco pienso en el estado de Tlaxcala si no pienso en su pulque. Y no puedo pensar en el estado de Jalisco, en Guadalajara particularmente, sin pensar en la birria o pensar en las tortas ahogadas o pensar No, no puedo pensar en la región de Tequila sin esa bebida que ha robado a la gente por la pureza de su contenido y por la limpieza de su producción y que además es un lujo el poderlo tomar. O sea, Jalisco tiene una personalidad, Chihuahua tiene una personalidad, Nuevo León tiene una personalidad, y todas y cada una de ellas nos ayudan para poder entender el México en el que todos vivimos. Esa es una de las cosas por las cuales tomamos la decisión de dar un pequeño giro y de empezar a platicar acerca de esos elementos que nos permiten entender un poco más a las ciudades a través de la historia, a través de la cultura, a través de la sociedad y por supuesto también podemos pensar en función de la economía, podemos pensar en función del turismo, en función de otras cosas, la productividad de la zona, porque no podemos olvidarnos que si bien es cierto, en Guanajuato se produce una cantidad impresionante de calzado, pero también calzado de mucha calidad, bueno, pues que en Uruapan, Michoacán se produce un extraordinario aguacate y que se exporta y que es una fuente de ingresos para nuestro país. Entonces, cada uno de estos lugares es diferente
y cada uno tiene su propia naturaleza, su propia alma, su propia vida, su propia cosa. Y para hablar, en primer término, quiero hablar un poquito digo, acerca de la ciudad desde donde se genera este proyecto de Mirador 656, que es en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ciudad Juárez, Chihuahua, para que ustedes se den una idea, a principios del siglo XX, era una pequeña localidad y bastante pequeña localidad que contaba con alrededor de 10, 12 mil habitantes. Hoy día es una ciudad que tiene cerca de 2 millones de habitantes. ¿Por qué ha crecido tanto? ¿Qué es lo que ha hecho posible que este lugar, este villorrio apenas de hace un siglo y poquito más, era un lugar aislado totalmente en la inmensidad, en la vastedad del desierto, metida en el norte, prácticamente alejada de todo y carente de todo por consecuencia? Y sin embargo, lo único que tenía era una gente maravillosa, porque desde entonces la tuvo, desde entonces la ha tenido, y una gente, aunque el término es muy reciente, muy resiliente de todas las cosas que está enfrentando. Porque ha enfrentado sequías, ha enfrentado inviernos crueles, incluso se impuso al problema político, geográfico de 1800, derivado de la guerra de 1847, cuando el territorio, cuando perdió nuestro país la mitad de su territorio, y aquí seguimos como lugar, aquí seguimos como ciudad, con una gente que verdaderamente tiene una vocación de convertirse en algo útil al espacio geográfico y en algo de lo que nuestra tierra se siente orgullosa. Cuando yo empiezo a hacer esa reflexión acerca de por qué hablar de Ciudad Juárez y qué hablar de Ciudad Juárez, lo primero que se me vino en mente fue el ferrocarril que une a la Ciudad de México con nuestra frontera, con la frontera norte de nuestro país. Y bueno, curiosamente, debo decir que es una obra monumental, hecha en su tiempo, porque en 1882 se conecta la capital de la República Mexicana con la frontera a través del ferrocarril, un ferrocarril construido precisamente por don Porfirio Díaz. En aquella época, la frontera sirvió como una especie de frontera de doble batiente. ¿A qué me refiero cuando digo que una frontera de doble batiente? Que venía gente del sur del país, del centro del país, se iba a trabajar. Desde entonces había gente que migraba a los Estados Unidos a trabajar y se iban y tenían la oportunidad de regresar, tomar el tren y volver a su tierra. Por eso se llama una frontera de doble batiente, porque era lo mismo entrar que salir. Era igual de difícil entrar que salir. No había dificultad alguna para entrar y salir. En esa frontera, en la frontera esa tuvo mucho que ver la cuestión del ferrocarril, porque no debemos dejar de pensar que el ferrocarril fue hecho con dos propósitos. Desde luego que uno de ellos era la movilización de mercancías, mercancías para exportación, porque desde entonces ya México tenía un intenso mercado con los Estados Unidos. Pero también, aparte de mover las mercancías, movía la gente. Y cuando movía la gente, muchos iban con destino hacia los Estados Unidos, pero otros tomaban como opción para ellos precisamente la frontera. Y aquí es donde yo quiero insistir en un asunto que es bien importante. La vida en una frontera nunca va a ser fácil, pero la vida en una frontera nunca va a ser aburrida. La vida en una frontera nunca va a ser monótona. Y la vida en una frontera siempre va a tener opciones y va a poder incorporar cosas nuevas, cosas novedosas, cosas provocativas en el sentido de que está muy actualizada porque tiene una influencia doble, ¿sí?
de sus orígenes mismos, pero también de otras latitudes del globo terráqueo. Entonces es un lugar, una especie de crisol, donde confluyen no solo ideas de una cultura mexicana tradicionalista, sino también es un crisol donde confluyen ideas de una cultura norteamericana que tiene otro tipo de visión del mundo, tiene otra cosmogonía, tiene otra manera de percibir este mundo. Entonces, se va construyendo con esa dificultad, pero se va construyendo también con esa riqueza. De tal suerte que poco a poco va creciendo la ciudad y con este crecimiento que se va dando, vamos teniendo un mexicano con unas características muy particulares que prácticamente no eran visibles en otras regiones. Y obviamente aquí no me quiero referir única y exclusivamente a la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua, sino que también habría que pensar, desde luego, en fronteras como Tijuana, que entonces era bastante más pequeña que Juárez, pero también las fronteras tamaulipecas, que estaban junto de aquellos territorios que habían sido arrancados al territorio mexicano. Recordemos la diferencia de los Laredos, Laredo y Nuevo Laredo. Esa es una muestra verdaderamente patente de que hay una liga permanente, una liga, diría yo, perpetua entre ambos lados de la frontera, entre México y Estados Unidos. Bien, ¿cómo fue creciendo la ciudad? Y esto es algo que vamos a tratar en este punto un poquito, pero vamos a abordarlo también en la siguiente emisión de Mirador 656. Porque al principio lo que fue haciendo posible que llegara la gente a esta ciudad fue precisamente el ferrocarril, pero hubo un evento histórico que tiene por supuesto presencia en todo el territorio nacional y que es una parte fundante de la propia historia de nuestro país y que tiene que ver con el movimiento revolucionario de 1910. La frontera se convierte en 1910, curiosamente, en un punto donde había seguridad para quienes se trasladaban a ella. Y empezó a haber una gran oleada, ¿sí?, de mexicanos que se subieron al tren, que llegaron a la ciudad, a la frontera, y que ahí sentaron sus reales y empezaron a hacer que esta ciudad creciera. Ellos venían un poquito buscando la seguridad de un lugar que por su distancia estuviera proporcionándoles cierta tranquilidad. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que precisamente el evento real que propició la caída del régimen de Díaz fue una batalla terrible que se dio en esta ciudad, precisamente la batalla de Ciudad Juárez, que tuvo lugar entre los días 8, 9 y 10 de mayo de 1911. Y que esto marca la caída del régimen porfiriato y que esto, después de la firma de los tratados de Ciudad Juárez que se hacen en la escalinata de la entonces aduana, a partir de ahí encontramos que Porfirio Díaz ha dejado de ser el gobernante de este país. Yo aquí lo voy a parar, porque la próxima vez voy a hablar de cuáles fueron las consecuencias de esta frontera o de este abandono o de esta salida de Porfirio Díaz y cómo la ciudad fue tomando su propia personalidad a partir de un hecho que indudablemente fue revolucionario y que indudablemente siempre ha ligado a la población juarense con la revolución. Por hoy es todo. Que tengan una excelente semana y espero, estimados amigos, que tengan ustedes un excelente tiempo, no nada más en esta tercera etapa, sino todo el tiempo. Hasta luego.